Amigos, amigas del portal Citerior, tengan ustedes una cálida, como siempre, recepción. En esta oportunidad tenemos un tema bien interesante porque nos han llamado muchos amigos, tanto de Chile como de nuestra audiencia en el extranjero, que recuerdan una fecha que se nos acerca, el 26 de julio. El 26 de julio se cumplen, tenemos entendido, 145 años de natalicio de Carl Gustav Jung, que es el personaje de hoy. Carl Gustav Jung. Conocido por muchos de ustedes, un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, fundador de lo que se llama la psicología analítica y uno de los colaboradores al comienzo de Sigmund Freud. Bueno, para esta ocasión tenemos suerte, hemos tenido suerte en realidad porque hemos conseguido la concurrencia de dos expertos, de dos conocedores del caso, personas jóvenes, personas que se han dedicado ya una parte importante de sus vidas al rastreo de lo que es, lo que podría denominarse el legado, la importancia de Jung, no solamente en la psicología, sino en la cultura general. Y nos referimos a Susana Tolosa. Susana, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, encantado de tenerla en el portal Citerior. Gracias. Susana, muchas gracias por estar acá, Susana. Susana es presidenta de la directiva de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica. Es una analista junguiana, digamos así, psicóloga clínica de la Universidad Católica, psicoterapia en consulta privada, en adolescentes, en adultos, es magíster en psicología analítica, es docente en la Universidad Mayor, en la UDD, intervenciones clínicas, publicaciones tiene. Bueno, es una persona muy entendida en esta materia y preside además una de las instituciones más cercanas al pensamiento de Jung. Y también nos acompaña Eric Millanao. Eric Millanao Toledo, un psicólogo, joven también, de psicólogo de la Universidad de la República, es magíster en psicología clínica junguiana de la Universidad Adolfo Ibáñez, candidato a magíster en educación superior de la UNIAC. Y él tiene un trabajo bien interesante en gendarmería. Después, a lo mejor, si tenemos algún cachito de tiempo, nos puede explicar algo en este tema de la inserción de los presos, ¿no? Y es profesor de psicología, epistemología y psicología jurídica y forense en la UNIAC, que ha participado en muchos congresos. En general, dos candidatos de lujo para nuestro tema de hoy, el cual quisiéramos enfocar empezando por una cuestión de tipo general. Susana, aquí se está hablando mucho para públicos más especializados, pero también para la opinión pública en general, del legado de Jung. Es decir, ¿qué nos queda de su obra desde el punto de vista, no tanto de la psicología, sino de la cultura en general, del tratamiento de estos temas? ¿Cómo lo enfocaría usted? A ver, yo creo que podemos mirar el legado de Jung en diferentes dimensiones, en diferentes niveles, porque Carl Gustav Jung fue un estudioso de todas las dimensiones de la expresión humana. No solo se quedó en la psicología, sino para comprender realmente la dimensión de lo humano, él estudió también la religión, la espiritualidad, religiones comparadas, mitología, saberes de la antigüedad, alquimia, física cuántica. También tuvo este diálogo tan interesante con Pauli, que está también hace poco, se volvió a publicar, ¿no?, en español para quienes les interese, en la editorial Trota. Entonces, como poder captar cuál es el legado, yo creo que tendríamos que mirar en profundidad lo que él aporta a la comprensión de cómo es la psique humana, ¿sí? Especialmente lo que nosotros como junguianos hablamos de la psique con alma, no solamente aquellos estratos más bien somáticos o neurológicos de la psique, de nuestra estructura de pensamiento que tiene una base biológica, sino también aquel como espíritu de la profundidad,
que nosotros, en términos como más académicos, llamamos las dimensiones del inconsciente, la dimensión arquetipal, el inconsciente personal, y uno puede ir mirando cómo todos estos conceptos tan académicos junguianos han ido como permeando la cultura. Ya todo el mundo usa estos conceptos, lo arquetípico, lo inconsciente, los mitos, eh, el mito del héroe, ya han ido permeando la cultura porque se ha ido como apropiando de, yo creo que el sentido que a las personas les hace cuando leen a Jung o cuando se acercan a una mirada clínica, psicoterapéutica o experiencias de desarrollo personal. En la literatura también está muy presente. Entonces se han ido apropiando porque yo creo que la lectura de Carl Gustav Jung es una lectura de uno mismo. Cuando uno lee sus memorias o libros en referencia, porque en realidad las obras completas son muy interesantes, pero tienen un lenguaje mucho más académico. A lo mejor no todo el mundo va a tener afinidad, pero están el libro El hombre y sus símbolos, Recuerdos, sueños y pensamientos, que es una biografía de él, pero es una biografía del acontecer psíquico de Jung. Uno siente que hay algo común compartido ahí entre la experiencia de ser humano, de esto que ir avanzando en la vida y incorporando estas experiencias que son más profundas, ¿no? En los sueños, por ejemplo, en las expresiones espirituales, en la búsqueda de sentido. Todos hacemos ese camino. Entonces, Susana, sí, perdón que me interrumpa, pero es sí, todo lo que interesante lo que quiera. usted dice, es interesante lo que usted dice sobre la psique con alma. Así para, uno podría pensar que en muchas interpretaciones, no sé, es como humanizar la ciencia, una cosa así, como darle un enfoque humano. No sé si Eric tiene algo más que agregar a esto, porque es interesante ir desmenuzando estos conceptos que para no todo el público tienen la misma dimensión de explicación, digamos. Un poco para ir aterrizando el concepto. ¿Qué le parece, Eric, esa expresión? Yo comparto absolutamente lo que planteaba Susana. Me parece que otra perspectiva que uno pudiera hacer desde la estética, por ejemplo, en estética se habla de un principio que es el principio de unidad en la variedad y variedad en la unidad. A mí me parece que eso recoge de alguna forma la visión que tiene Jung acerca, y el pensamiento junguiano, acerca de lo que es la humanidad, en el sentido de que a pesar de la variedad, que es muy respetable y muy interesante, sobre todo en los parámetros que hoy día tenemos de inclusión, además entender de que hay un sustrato unitario detrás de eso. Es decir, de que frente a mí, por ejemplo, en mi trabajo en gendarmería, puedo tener a alguien que ha delinquido, que ha cometido cosas atroces, pero sin embargo es un ser humano que tiene las mismas dimensiones que tengo yo. Y en ese sentido nos permite, Jung, entender que al momento de yo conversar con otra persona, precisamente lo que nos permite mantener ese diálogo es esa alma en común, esa alma que yo sé que tiene él y que él probablemente va a saber que tengo yo, y ver lo humano en el otro. Me parece que eso es muy interesante, y a eso probablemente, complementando un poco lo que decía Susana, es lo que se refería. Claro, claro. Yo no sé si Susana también se refería o quiso interpretar o hacer un alcance a lo que podría denominarse como una integración entre ciencia y espiritualidad, a propósito de lo que hablaba don Eric. Claro, y siendo fiel al legado de Jung, yo creo que eso fue la intención de él, de alguna manera, toda su vida, es poder hacer una integración, reconociendo la psicología como una ciencia y con esos parámetros de desarrollo, de investigación, pero también la espiritualidad del ser humano, como experiencia, el ser humano, el Homo sapiens, como un ser eminentemente espiritual, un movimiento de la psique, de la energía psíquica, también con ese máximo nivel de desarrollo. Pero también está una integración en lo que para él refiere, ¿no? Él mismo refiere como una disciplina entre la ciencia y el arte, porque reconoce a la psique humana como una psique creativa. No solamente en términos de una producción artística, sino que la psique creativa en términos de crear realidad, de crearse a sí misma,
y de desarrollo. Yo creo que el aporte fundamental, haciendo distinciones desde el psicoanálisis, bueno, son varias dimensiones en las cuales hay un contrapunto, ¿no? Es que la psique se crea a sí misma y está en un permanente, con una fuerza interna de permanente desarrollo y despliegue hacia la totalidad que hacía referencia a Eric, ¿no? Esa totalidad que es en la psique individual de cada persona, que busca ser cada vez más, estar más integrado, pero también la totalidad humana, la totalidad de este fondo arquetípico que nosotros heredamos desde el primer ser humano. Tenemos la misma dimensión que el primer ser humano que existió en el planeta. Claro, Entonces esa como que como psique colectiva nos une. Bueno, bien, lo que yo entiendo, Susana, y lo que ha planteado recién don Eric, es que esto también se refleja en la praxis, ¿no? En el trato con el paciente. Entiendo que ambos trabajan con personas, son psicólogos clínicos, digamos, para diferenciarlos de los psicólogos sociales que se preocupan de otras áreas del saber, digamos. Eric, en esta parte ¿cómo se refleja esa teoría en el trato con un reo, por ejemplo? Este bucear en la psique de alguien para extraer de él sus emociones, sus motivaciones internas, ¿no? ¿Cómo se hace eso, Eric? Yo creo que básicamente tiene que ver con descubrir, es decir, quitar aquello que está cubriendo lo humano que hay en el otro. En la medida que uno sea capaz de abrirse a esta posibilidad de que uno tiene frente a sí a un ser humano, le da al otro la posibilidad de verse reflejado como un reflejo de un espejo y ver reflejada la humanidad que hay en él y que muchas veces no la ven porque el sistema en que básicamente deben desenvolverse los deshumaniza, los vuelve máquinas, tal como a la mayoría de las personas, diría yo, pero desde una perspectiva distinta. Muchos viven enclaustrados en su trabajo y dejando algún espacio para la familia. Ellos tienen su trabajo y tienen su forma de ver el mundo, pero esa forma de ver el mundo es muy deshumanizada, probablemente muy parecida a la de nosotros. La forma en que se deshumanizan es distinto, más desde la sombra, podríamos decir. Y en ese sentido, me gustaría también recalcar el hecho de las palabras y el valor simbólico de las palabras, porque a veces uno dice psicología con alma o psiqui con alma, y puede alguien pensar que estamos hablando literalmente de que estamos pensando en fantasmas o cosas por el estilo. Y lo importante dejar claro es que hablamos de alma en un sentido simbólico, que para algunos puede ser literalmente un alma real, pensando en que las personas tienen un alma, y para otros simplemente es lo humano que habita en esa persona. Cuando nosotros hablamos, siento yo, de una psicología con alma, una psique con alma, estamos hablando precisamente de descubrir lo humano en el otro. Y si no nos damos a nosotros la oportunidad de descubrir eso humano en el otro, en el paciente, en el cliente, a quien le vamos a dar una asesoría, en el niño, en el colegio, incluso cuando vamos a trabajar en una población, en psicología social, en todos esos ámbitos es posible descubrir lo humano en el otro. Y a la medida que lo hacemos, le damos la oportunidad a las personas también de que se empoderen de eso humano y que logren participar de ello y con ello en su proceso de individuación, que es uno de los temas grandes que nos plantea Jung como desafío vital. A mí se me ocurre, ahí yo escuchando quisiera agregar, sí, porque sí, yo también me quedé pensando en la idea de la psique con alma, porque lo planteamos casi como un tema así transversal a la psicología analítica. Claro, hay muchas formas de abordar el concepto de alma. Está la dimensión filosófica, ¿cierto? La religiosa también, la espiritual. Y nosotros tenemos que acotar que estamos hablando desde una comprensión del alma como una realidad psíquica, desde la psicología. Entonces ahí lo que nos plantea Eric toma en cuenta también la experiencia simbólica de cada persona, es decir, la experiencia interior, ¿no? Jung le llama el espíritu de la profundidad, que es el llamado de cada uno a ser uno mismo, en el fondo. Porque si uno pone más atención al espíritu de los tiempos, que son todas las demandas y las presiones que
nos impone la vida cotidiana, la vida contemporánea, al poner mucha atención y responder solamente al llamado del espíritu del tiempo, en este caso la manera en que nosotros vivimos y que está siendo absolutamente impactada por la pandemia, solo si estamos atentos a responder a la demanda del espíritu de los tiempos, vamos a perder el espíritu de la profundidad, y es ahí donde empieza la psicopatología. Ahí empieza la depresión, Claro. este sentimiento de vacío, trastornos ansiosos, bueno, todo lo que la psicología describe, ¿no? Entonces, Claro. el alma es aquello que viene de la profundidad, ¿no? Y que nos Y, conecta con nosotros mismos. claro, hágame un favor a mi imaginación. Nosotros los periodistas somos imaginativos, ustedes saben, nos volamos, como dicen, ¿no? Imaginativos. ¿Por qué separó a Jung con Freud? Me da la impresión de que él quería más vincular a la psicología con la naturaleza, con las ciencias sociales, más que meterse muy en el fondo del ser humano, ¿sí? Haciendo abstracción de esto, ¿no? Esa expresión queda en líneas generales, pero ustedes son los llamados a darnos una visión un poco más clara. Y la pregunta entonces va hacia los dos, quizás en forma breve para que alcancemos a tocar otros temas. ¿Por qué se separa Jung de Freud? Cualquiera. ¿Parto yo? Sí, cualquiera. Sí, bueno, primero hay que pensar en los tiempos en que ellos vivían, ¿no? Donde estaba surgiendo la psicología desde la mirada del inconsciente. Estaba en desarrollo el psicoanálisis con la mirada de Freud, y bueno, tiene este alumno de él, el discípulo, que también tiene mucha fuerza en términos de su pensamiento y su personalidad, ¿no? Son dos personalidades muy fuertes, muy intensas, con mucho poder. Y entonces Jung empieza a hacer observaciones clínicas que le llaman mucho la atención en sus pacientes. Empieza a ver motivos comunes en delirios de sus pacientes psicóticos, en registros de algunos dibujos o expresiones de niños, infantes, y también en los mismos mitos los mismos contenidos los empieza a encontrar en los mitos. Entonces empieza a profundizar ahí, se da cuenta y inicia la elaboración de todo lo que es el inconsciente arquetípico, por un lado, y también en ese estudio él da cuenta de una energía psíquica que a él no le hace sentido que solamente sea sexual, la libido como una energía sexual, sino que refiere más bien a una energía neutra, psíquica, que toma diferentes expresiones, y una de ellas es la sexual. Entonces, y además él trata de hacer una psicología general, la psicología normal del ser humano, en términos de su desarrollo, y no solamente en función de la represión y de los trastornos del desarrollo como psicosexual, que era el aporte fundamental de Freud. Entonces, por tipologías de personalidad, por distinciones en su desarrollo, tienen diferencias de opinión, y yo creo que probablemente la personalidad de cada uno y los conflictos más bien personales, humanos, no permiten que estas dos miradas puedan integrarse. No permite, o sea, queda una fractura, queda una herida en el vínculo de ellos, es un vínculo tan potente como padre-hijo de alguna manera, el delfín, queda herido, y entonces el desarrollo de estos dos grandes enfoques, al cual yo personalmente respeto mucho, el desarrollo del psicoanálisis en términos de una mirada, yo creo que quizás es nuestra misión, los psicólogos contemporáneos, es poder hacer una mirada integrativa, ¿no? Una revisión de este cisma que se originó, y ver qué aporta cada uno, ¿no? Pero usted habla de eso. Es como mi comprensión así breve. Interesante. Da la impresión, don Eric, que el hombre, me refiero a Freud, se enfocó mucho en la libido, que es un tema interesante, la libido como compulsión, ¿no es cierto? Como motor de conductas, en algunos casos patológicas. La libido, ¿qué es eso? En 4 líneas, profesor Millán, ¿qué es eso de la libido en Freud? Bueno, básicamente la libido viene de su idioma natal, el alemán, donde viene del liv, de el amor, lo mismo love, amor,
¿qué es el amor? Entonces, ¿qué nos hace? ¿Qué nos mueve en la vida? ¿Qué nos motiva? Hay un mito muy interesante que es el mito de Psique, que da origen de alguna forma a la psicología, donde Psique es una doncella que se enamora del amor, se enamora de Eros. A mí me parece interesante eso por cuanto describe de muy buena forma el cómo nuestra psique está constantemente buscando Eros, buscando algo que en la psicología contemporánea hoy día se llama motivación, que es como uno de los factores más importantes de cambio en terapia. ¿Qué me mueve a cambiar? Eso es la libido en un amplio sentido. Y me parece que lo que hace Jung es llevar la libido desde un sentido más bien estricto, ceñido a lo psicosexual, a una libido más amplia, más entendido, más dialogante, podríamos decir. Tan dialogante que a mí me llama la atención el esfuerzo que uno a veces tiene que hacer por tratar de diferenciar Freud con Jung, y no, por ejemplo, de Jung con la Gestalt. Y uno lee textos de Gestalt y ellos mismos lo dicen, o sea, las diferencias que hay con Jung son unas cosas que si uno las analiza en profundidad, no hay diferencia. Son perspectivas distintas nomás, pero de una misma forma de encarar el mundo. Lo que quiero decir es que probablemente habían, como decía Susana, temas de ego, temas de ellos como individuos que estaban de por medio, de por sí separaron aguas, pero fundamentalmente a mí me parece que entender a Jung sin haber entendido psicoanálisis no tiene tanto sentido como tampoco tiene tanto sentido tratar de entender a Jung sin o apartándose de otros elementos como Gestalt, como las religiones, como la cultura antigua, como la alquimia, etc. Claro, yo no sé, ustedes me pueden instruir, pero a nuestros amigos del portal también hacerlos partícipes de esta muy interesante charla. Lo que yo entiendo es que Jung escribió en alemán, fundamentalmente. No sé si estoy en lo cierto. Y lo mismo que le pasa a Heidegger y a otros, ¿no? Que el lenguaje como que a veces oculta pensamientos. Y por eso que se habla tanto de estos autores, ¿no? El mismo Marx, la escuela de Frankfurt. Son pensamientos bien profundos que a veces se enredan con el lenguaje. Y lo que queda de Jung, para toda la cultura, es el famoso tema este del análisis del inconsciente, ¿sí? En un sentido colectivo. Es decir, eso es nuevo, eso revolucionó en su tiempo. Susana, ¿cómo definiría usted el alcance que tuvo ese concepto que revolucionó realmente la visión de la psicología? Sí, yo creo primero decir que Freud y el psicoanálisis sí también lo estaban considerando, ¿no? Se hace referencia a los mitos como especialmente marcando ciertas expresiones de la psique, como el complejo de Edipo, y bueno, tenemos referencia a mitología griega, no era algo ajeno. Pero la revolución que hace Jung es que empieza a hacer esta comparación entre lo que son los mitologemas, o sea, los mitologemas son como los patrones que se repiten entre los mitos, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo del héroe, que es bien conocido, uno lo ve en la mitología griega, en la mitología celta, en la mitología de los pueblos originarios de Latinoamérica, es parte de algo que está hablando de algo común, y que todos los seres humanos vivimos lo mismo, una y otra vez, y dando cuenta entonces de que hay patrones estructurantes que configuran el ser humano y la vida, no solamente la experiencia humana, sino la vida, ¿no? Cómo se ha ido estructurando biológicamente la vida y finalmente llegar a este desarrollo de la conciencia en el ser humano. Y todos esos patrones están heredados, son disposiciones, ¿no? Son disposiciones que se expresan en nuestra mente en imágenes. Entonces, ahí aparecen los sueños, las leyendas, los mitos, los cuentos de hadas, que de alguna manera como que nos están susurrando como ser humanos. Entonces tenemos la dimensión arquetipal de la gran madre, que habla de lo materno y todas las como necesidades que el madre-hijo, padre-hijo tienen que ser como configuradas, y las carencias que hay cuando esa dimensión arquetipal no está cubierta, no está bien resuelta, ¿no? Y así con todos los otros arquetipos. Entonces, yo creo que como seres humanos nos da un soporte
de que, y un alivio de alguna manera en que todas estas experiencias ya las han vivido los seres humanos antes, y entonces es posible caminar a través de ellas. O sea, da como respuestas. Este es el camino, tienes que hacer esto, ¿no? Si vas a ir a luchar con un dragón, tienes que ir con tu coraza, con tu espada, con tus armas. O sea, te da como, de alguna manera, herramientas para transitar por lo que es la vida. Ya nosotros no, Claro. o sea, nunca existieron los dragones, es una forma mitológica de representar las grandes dificultades. Peleamos con nuestros dragones de la vida contemporánea. A propósito de eso, Susana, interpretación de los sueños, que ya lo abarcaba también Freud. Pero la interpretación de los sueños de hoy, por ejemplo, le coloco un sueño colectivo, paz social, justicia social, una especie de deseo, ¿no? Que algo ocurra, que mi sueño se transforma en realidad. ¿Cómo lo ve un psicólogo moderno esto? Una interpretación de un sueño de esa característica, por ejemplo, don Eric. ¿Cómo se puede tomar eso? Es difícil, yo sé que es difícil, pero bueno. Lo que pasa es que hay que hacer una diferenciación categórica, digamos, de categorías. Uno es el sueño como el elemento del soñar, como algo que yo en mi proceso diario, digamos, mi ciclo circadiano necesito para volcar la basura del día, digamos, psicológica, pero además para procesar elementos que no puedo procesar conscientemente, entonces lo proceso ahí en algo que se llama el preconsciente, le dicen algunos. Pero está lo otro, la palabra sueño, con esa connotación de cómo las utopías, los deseos que yo tengo, que es muy parecido a lo que mencionaba antes respecto a aquello que me mueve, lo que me está motivando, que se describe en las mitologías, qué sé yo, como la princesa encantada, el príncipe azul, el tesoro por desenterrar, que son aquellas cosas que me llevan a avanzar hacia algo, que le dan sentido, de alguna manera, diría Víctor Frankl, a lo que estoy padeciendo en el momento, lo que me está sucediendo, aconteciendo. Cómo nosotros hacemos un proceso a veces sacrificial de poder aproximarnos a esto que le da sentido a nuestra vida. Y en ese sentido, claro, Jung establece análisis mucho a raíz de su conocimiento que él adquiere de distintas culturas y nos permite a nosotros entenderlo esto con una mirada enriquecida desde la psicología. Jung plantea, por ejemplo, que para poder entender de mejor forma la propia cultura, el propio mundo donde uno está inmerso, es propicio examinar otros mundos, otras culturas, para que una vez que uno está desprendido de esta carga afectiva que te mantiene ligado con tu propia cultura, uno pueda, analizando el resto de las culturas, de las visiones del mundo, poder volver después, retrotraerse e empezar a mirar los propios sueños. ¿En qué medida entonces estos sueños que podrían haber de justicia social han estado antes, han estado en el ser humano y lo han movido al ser humano individual y colectivamente? Eso me parece muy interesante respecto a lo que te plantea Jung como posibilidad de análisis en esta de integrar la diversidad y cómo esta diversidad de alguna forma igual está dando cuenta de distintas expresiones, pero de una misma humanidad, de un mismo inconsciente colectivo que se expresa de manera distinta en las distintas partes, pero que en todas partes el ser humano de una y otra forma, obviamente, tiene la misma biología. Con la misma biología, obviamente, va a cumplir las mismas funciones, por lo tanto, parte de sus funciones es generar un inconsciente que le dé sentido vital y le dé un sentido de comunidad con el resto de sus congéneres. Claro, interesante, Eric. Un ¿Puedo poco... complementar, Paulino, sí. lo que estaba desarrollando Eric? Claro, esas distinciones del sueño, ¿no? Porque uno es el sueño onírico, que es la vía directa al inconsciente y que nosotros trabajamos en psicoterapia, que es como amplificando los símbolos que aparecen en el sueño para que de alguna manera la persona pueda acceder a contenidos y experiencias profundas, internas, que no están presentes en la conciencia, que no lo tiene la persona como parte de sí misma. Entonces el self, que es esta parte más profunda de la psique, que
que lleva esta energía psíquica que decía motivación o el eros, que nosotros también Claro. vemos como que vincula con uno mismo, te va dando como ingredientes, aportes simbólicos para complementar tu vida, porque si no estás viviendo disociadamente. Esa es como la dimensión onírica del sueño. Lo que hacía referencia, Paulino, a este sueño colectivo de cambio, de equidad, de mayor igualdad, yo creo que es algo más bien, estaba pensando, porque ya no pasa a ser fantasía, ¿no? No es fantasear, yo creo que es un reconocimiento en la conciencia individual y colectiva de un cambio necesario, de la búsqueda del bienestar colectivo. Yo creo que hay una evolución en la conciencia humana y en la conciencia chilena, de alguna manera, de una vida más bien individual, con mecanismos bien importantes de disociación, de no mirar, de no ver, de negación. Ahora ya no existe, o sea, ya no podemos funcionar de una manera como que no pasara nada. O sea, se ha impuesto en la conciencia una realidad que nos está haciendo mirar el bienestar del colectivo, de todos. Claro, claro. Entonces, Interesante. yo creo que eso es algo que ya emergió en la conciencia, no hay vuelta atrás, ¿no? Hay una Claro. ética nueva, una ética Exacto, distinta, que exacto. nosotros ya no le llamamos la ética de la alteridad. Eso por un lado. Y lo otro es que atendiendo a todos estos símbolos que están ocurriendo de transformación y crisis mundial, donde están cayendo muchas estructuras, la política, la economía, la religión, etcétera, etcétera, o sea, hay un derrumbe de alguna manera de las viejas estructuras. La IAP, que es la Organización Internacional de Psicología Analítica de Zurich, nos invita a la lectura este año de la obra completa del volumen 10 de Carl Gustav Jung, que es Civilización en Transición, que él escribió entre las guerras mundiales, y donde él describe patrones para comprender por qué de alguna manera se llega también en ese tiempo al holocausto nazi. Y entonces poder mirarnos ahora en qué estamos y cómo transitar de una mejor manera esta situación. Claro. Interesante, Como Susana. estudioso se lo recomiendo. Muy interesante. Para abrochar esta interesante conversación que hemos tenido hoy día sobre, digamos, el legado de este gran psiquiatra, pensador, ¿no? Carl Gustav Jung, en el 145 años, 145º aniversario de su natalicio. Un par de palabras para cerrar sobre esto que podríamos llamar, y que se engarza con lo que hablamos recién, una visión del ser humano hoy, ¿no? Que nos deja toda esta investigación hecha por este autor, esta visión a veces desgarradora de nuestra psique, de la nuestra propia, pero que se confunde con anhelos que quizás subyacen en el tiempo, ¿no? En nuestra historia contemporánea, en nuestro país, en lo que estamos viviendo hoy como sociedad. Un par de palabras finales, entonces, don Erich, para enfocar este asunto, que nos parece el nexo necesario con la efeméride que estamos celebrando. Sí, a mí me parece un buen homenaje recordar o atender en función de lo que nos planteaba Jung, a la complejidad del ser humano en términos de una integralidad que no es solamente un aspecto por sobre otros, sino que es un conjunto de aspectos en el ser humano que están conviviendo y que nosotros separamos para tratar de entenderlo, pero que no tenemos que perder de vista que en este ejercicio de análisis necesariamente estamos cayendo en una abstracción, pero que en lo concreto tenemos una integralidad que siempre va a estar allí. En ese sentido, los elementos inconscientes, como por ejemplo, como se mencionaba recién, los sueños, son muy interesantes de traer al análisis y a la reflexión, y creo que ha estado un poco ausente dentro del debate. En la Sociedad Chilena de Psicología Analítica se está hoy día trabajando algunas personas ahí en función de los sueños, por ejemplo, y de cómo se están elaborando inconscientemente esto que está ocurriendo ahora en la pandemia. Se ha trabajado también en función de algunos trabajos y reflexiones en torno a lo que significa la pandemia hoy día
en términos simbólicos, pero no en términos simbólicos de como algo de que está allá lejano, sino que en términos simbólicos de qué está retratando de nosotros mismos en estos momentos. En ese sentido, entonces, me parece que el legado de Jung lo podemos ver como una forma de reflexionar en términos de mirarnos al espejo como seres humanos, especular en ese sentido, y descubrir lo humano que hay en nosotros con el respeto que debemos al otro ser humano. Y recalcando entonces los lazos a partir de su unión, los lazos eróticos, en el buen sentido de la palabra, en el sentido del eros, de la motivación que nos lleva a entender en el otro un ser humano tan válido como yo y cómo podemos solidariamente participar de esta sociedad que estamos construyendo ahora, entiendo, esperemos en un nuevo paradigma. Y usted, Susana, las últimas palabras en relación al legado de Jung. Sí, bueno, primero resaltar lo que decía Arik en relación a este proyecto que se está trabajando Magdalena Illanes y Cecilia Zubrick, miembros de la sociedad. Lo pueden encontrar en Instagram, en Retratos del Inconsciente, donde las personas están publicando sus sueños y algunos como expresiones gráficas. Está precioso, yo creo que nos va a permitir después tener como una enciclopedia de sueños para poder analizarlo y comprender profundamente más cómo elaborar todo este impacto traumático de la pandemia. Y en relación al legado, si bien me sumo a lo que plantea Eric, quiero agregar también que hay una mirada de recobrar al hombre en su naturaleza, ¿no? Al ser humano, al hombre y la mujer, en su naturaleza, conectada con la naturaleza del entorno, la tierra, ¿no? Nosotros como pertenecientes también a la tierra, y revertir de alguna manera esta relación con la naturaleza de la dominación y el poder, y establecer vínculos más cuidadosos como una forma de relación más desde el cuidado y de una relación más horizontal de pertenencia, más de pertenencia a la tierra. Y ahí yo creo que también una invitación a nuestra comunidad chilena y latinoamericana es volver a escuchar a nuestros pueblos originarios, como no solamente los mitos griegos, celtas, que también son parte de nuestra universalidad, pero es volver a mirar a nuestros pueblos mapuches, aymara, etcétera, etcétera, porque ahí está nuestro legado con la tierra. Es ahí, Perfecto. es un poco lo que nosotros empezamos a ver en el estallido social también, ¿no? Y la herida y el trauma que tiene nuestro pueblo originario y que nosotros no hemos podido integrar, que permanece en la sombra, aquello rechazado. Por nuestras venas corre sangre mapuche y otras. Entonces, también una invitación a reconsiderar eso como parte de nuestra psique integral que decía Eric. Como yo lo veo también como una deuda de la psicología latinoamericana chilena. Gran deuda, gran deuda, gran deuda. Gracias, Susana, presidenta de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica, por haberse dado tiempo hoy de acompañar a nuestros amigos del Portal Citerior. Es un portal abierto al libre examen, sin cortapisas, sin ningún tipo de censura. Uno expresa lo que siente, siempre teniendo como norte el bien común, ¿no? El bien común de nuestra sociedad. Muchas gracias, Susana, por haber asistido a nuestro programa. Y a don Eric también, porque son hombres ocupados, son psicólogos jóvenes, que trabajan mucho en la academia, en la investigación. Le agradecemos este tiempito que se hizo en la mañana de hoy para acompañar a los amigos del Portal Citerior. Muchas gracias, Eric, por vuestra gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos del Portal, nuevamente nuestra gratitud por la sintonía, una sintonía muy, muy dinámica. Cada día se incorporan más amigos y amigas que comparten nuestro ideario del país y del extranjero, de modo que estamos en la sintonía permanente con ustedes junto a temas de actualidad como el de hoy. Y recordar de que la suscripción a nuestro canal es gratuita, así que pueden pinchar ahí y se van a conectar de inmediatamente con nosotros y van a recibir toda la información de nuestra programación. Adiós, amigos, adiós, invitados, y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.